Hola y saludos a todos una vez más. Gracias por su atención a este canal. El comentario de este día está basado en dos cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Un tema que ha sido siempre debatido, siempre ha estado en el comentario de muchos pastores evangélicos creyentes de todas las iglesias. No es difícil darse cuenta que el tema central de estas dos cartas es la segunda venida de Cristo Jesús. Como una referencia fundamental, quiero resaltar que en Primera de Tesalonicenses hay 5 capítulos, de los cuales cada capítulo hay una referencia especialísima relacionada con la venida del Señor Jesucristo. Y como un hecho ciertísimo, la palabra venida o parusía en griego es la que aparece claramente en los capítulos 2, 3, 4 y 5. Y de igual forma, en Segunda de Tesalonicenses, de los 3 capítulos que contiene esta carta, es en el segundo capítulo donde aparecen 3 evidencias claras del retorno de Cristo Jesús. Y por supuesto, la palabra parusía aparece 2 veces. Me gustaría compartir con ustedes, hermanos, todas estas referencias de las cuales estoy hablando para que quede totalmente claro que estas 2 epístolas, estas 2 cartas del apóstol Pablo, hablan específicamente de un solo tema: la segunda venida de Cristo Jesús. Y como dije anteriormente, cada capítulo hay referencias sumamente claras, sin ninguna duda de que se está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Para afirmar lo que les estoy diciendo, para comprobar lo que les estoy diciendo, vamos a leer estas 5 referencias de la Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 1 y en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, en su parusía? Capítulo 3 y versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El capítulo 4 y el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses sigue en esa misma tónica, en esa misma idea central de la primera carta a los tesalonicenses, que es la venida de Cristo Jesús. En el capítulo 2 y en el Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Capítulo 2, versículos 1 y 8. Miren lo que dice la Escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Y el versículo 8 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su parusía, de su venida. Bendito Dios. No puede ser más claro, hermanos queridos. En 2 libros, en 7 capítulos, hay evidencias tan claras de la segunda venida de Cristo Jesús. Ese es el tema central. Esa es la idea principal que está desarrollando el apóstol Pablo al escribirles a los tesalonicenses. Pero aparte de la importancia de este tema de la segunda venida de Cristo Jesús, el apóstol Pablo, al desarrollar estas 2 cartas, él va mostrando y resaltando cualidades espirituales de los tesalonicenses que quiere dejarnos hacer conocer en este tiempo y que son de suma importancia,
Porque esta iglesia, los tesalonicenses, de hace más de 2000 años atrás, hermanos, está revelando todas aquellas cosas que nosotros debemos tener presentes en estos días para ser tomados en cuenta, ya sea en arrebatamiento o ya sea por muerte durante la venida de Cristo Jesús. Si estamos con vida hasta la venida de Cristo Jesús, hay la posibilidad de que seamos arrebatados. Y si el Señor nos ha llevado antes de su venida, hermanos, hay la posibilidad de que seamos tenidos por dignos de alcanzar la resurrección que es en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere dejar en evidencia, dejar bien claro, cualidades espirituales, cualidades que Dios quiere ver en la vida de cada creyente genuino. Pero ¿cuáles eran esas cualidades espirituales de aquellos creyentes en aquellos días? Primera de Tesalonicenses, miren lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas tres cualidades, si ustedes alcanzaron a escucharme, está hablando de fe, está hablando de amor, está hablando de esperanza. Exactamente las mismas tres cualidades que habla en Primera de Corintios del capítulo 13 y el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Cualidades que deben ser parte de todo creyente genuino que ha alcanzado los fines de los siglos. No se olviden. Fe, esperanza y amor. El apóstol Pablo hace una clara referencia, acentúa un poquito más a este asunto de esta virtud del amor. De los tres dice el más importante, el amor. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante en las siguientes clases. Hasta el momento, si de pronto se animan a dar un like a este video, pueden darlo en este instante, hermanos, en el momento que ustedes quieran. Si lo desean, pueden compartir este video, transmitir a otras personas este pensamiento. Y si se animan, pueden suscribirse a este canal. Yo les agradezco por estas tres cosas. Aparte de estas cualidades espirituales, miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6. Soportaron una gran tribulación. Pero leamos este versículo para que quede claro el pensamiento de esto. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En ningún instante se quejaron de esta gran tribulación que ellos estaban padeciendo en aquellos días, en aquella ciudad. Como ustedes pudieron escuchar, aquí encontramos dos palabras espantosas que atormentan a muchos creyentes de este tiempo. El Señor Jesucristo hace mención de estas palabras en Mateo el capítulo 24 y el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Primero quiero dar el concepto de lo que significa tribulación. Y significa amontonar con opresión, aflicción, angustia y persecución. Persecución es la característica de esta palabra tribulación. Y eso es lo que enfrentaron los hermanos de Tesalónica hace más de 2000 años. Ellos sufrieron una gran tribulación. La pregunta es esta. ¿Somos nosotros mejores creyentes que ellos para no padecer tribulaciones, persecuciones, angustias? ¿Somos mejores nosotros que aquellas personas? En Primera de Tesalonicenses, del capítulo 2 y el versículo 4, nos dice la Escritura. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La persecución es un patrón que se repite a lo largo de la vida de los creyentes genuinos. Jesucristo ya lo advirtió en Juan capítulo 15 y versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El apóstol Pablo, en esta última porción de las Escrituras que leí de Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 14, él está comparando la iglesia de Tesalónica con la iglesia de Cristo Jesús que estaba en Judea, en Jerusalén. Acuérdense ustedes, si ustedes leen el capítulo 8, me parece que es del libro de los Hechos, van a encontrar ahí
que un mártir de Jesucristo es muerto de parte de los judíos, Esteban. Y la Biblia nos dice que se levantó una gran persecución sobre los hermanos de Judea. Tal es así que ellos tuvieron que huir de esa ciudad. Muchos de ellos huyeron. Era una congregación sin duda grande, muy numerosa. Acuérdense que cuando descendió el Espíritu Santo después en el día de Pentecostés, se convirtieron 5,000, de luego se convirtieron 3,000 más. Habían más de 8,000 creyentes en aquella ciudad. Una congregación bastante grande. Entonces se desata una persecución y aquí sale en escena el apóstol, el que llegaría a ser el apóstol Pablo. La carta a los hebreos es una clara referencia de esta persecución a aquellos hermanos. Entonces, la Biblia nos dice que ellos padecieron persecución de parte de los judíos, no de parte de Roma, sino de parte de los judíos. De igual manera aquí en Tesalónica, ellos están padeciendo persecución de parte del propio pueblo de Tesalónica, no de parte de ninguna otra persona. Pero a diferencia de los creyentes en Jerusalén, estos hermanos de acá de Tesalónica nunca abandonaron su nación, nunca abandonaron su ciudad. Ellos permanecieron ahí, padeciendo todo tipo de vejámenes, insultos, tal vez persecuciones, mofas, burlas y todo lo que proviene de parte de tribulación. Ahora, quiero dejar establecido de una manera bien clara que una cosa es la ira de Dios y otra cosa es gran tribulación. Voy a hablar algo acerca de la ira de Dios. En este momento algo y en adelante voy a extender lo que es la ira de Dios. ¿Para quiénes es la ira de Dios? En Romanos, en el capítulo 2 y versículos 8 y 9, miren lo que nos dice el mismo apóstol Pablo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Para quién es la ira de Dios, hermanos? Para los contenciosos, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen, se gozan con la injusticia. ¿Para quién la tribulación y para la angustia? Sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. La ira no es para el pueblo de Dios, no es para el pueblo del Señor. Leímos hace un instante Mateo B, el capítulo 24. Ahora leamos el versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, hablando de la gran tribulación, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Como un complemento a todo esto, aquí la palabra acortados no significa que los días de la gran tribulación durarán menos de 24 horas. Ni 18, ni 23, ni 21, ni 22. Esa no es la idea de la palabra acortados. Lo que puedo explicar para ejemplificar esta palabra cortados, si de pronto alguien ha sido condenado a unos 5 años de prisión, pero por su buen comportamiento es posible que esa pena sea cortada a unos 3, a unos 4 años. Esa es la palabra, esa es la idea de la que está hablando aquí en Mateo capítulo 24 y versículo 22. No sabemos cuánto va a durar la gran tribulación. Es cierto que la Escritura habla de 3 años y medio. Habla en meses, habla en días, pero como va a ser una tribulación intensa y por causa de los escogidos, dice que aquellos días pueden ser acortados. Durará tal vez 3 años. No lo sé, solamente el Señor lo sabe. Ahora, el resultado de una verdadera conversación es lo que los llevó a estos hombres, a estas gentes de Tesalónica, a tener una visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, a padecer todos aquellos sufrimientos. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Algo espectacular ocurrió en aquellos días. Imagínense ustedes en medio de tanta aflicción, cómo es que crecía la fe en Cristo Jesús, que no solamente fue compartida en esos lugares, sino en ciudades vecinas, en países vecinos. Aquí está hablando de Macedonia, está hablando de Acaya, y aquellas personas que vivían en Acaya y en Macedonia dieron testimonio al apóstol Pablo cómo crecía esta gente en fe en medio de una gran tribulación. ¿Saben una cosa? El Señor quiere sacarnos de nuestra comodidad. Él permite las persecuciones para que el Evangelio, para que su palabra sea divulgada en todas las naciones. En ciudades que no conocen, no ha sido predicado el Evangelio. Ese es el objetivo de Dios, la tribulación, hermanos. Ese es el objetivo de Cristo Jesús, que su palabra siga siendo predicada en otros lugares a donde no ha llegado el Evangelio. Bendito sea el Señor. Ese es el poder de Dios. Es lo que va a utilizar Dios en este tiempo para sacarnos de nuestra comodidad de ser domingueros. Aparte de todo esto, lógicamente que aquellos países, aquellas ciudades en ese tiempo eran totalmente idólatras. Pero cuando escucharon ellos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, miren lo que dicen. Ellos literalmente se deshicieron de toda forma de idolatría, de toda forma que tenía subyugado sus corazones y no tener una visión del Dios verdadero, del Dios justo. Pero en el momento que ellos rechazaron toda forma de idolatría, hermanos, el poder de Dios comenzó a actuar en este tiempo. Esta es una carta, figura clara de nuestros días. Todavía en este tiempo, en estos días de la iglesia de Cristo Jesús, existen ídolos de madera, ídolos a los deportes, ídolos de barro, que literalmente les damos tanta atención, la cual deberíamos darle realmente al Evangelio del Señor Jesucristo, a Cristo mismo, nuestra devoción a Él. Y quiero dejarles muy en claro algo muy significativo. Si hay ídolos en nuestro corazón, si hemos alcanzado los últimos tiempos, difícilmente vamos a ser arrebatados si es que alcanzamos los tiempos del fin. Es posible que en realidad las plagas caigan sobre nuestras vidas. Y si morimos con ídolos en nuestro corazón, difícilmente vamos a alcanzar la resurrección en la segunda venida de Cristo Jesús. Difícilmente vamos a ser tenidos por dignos de alcanzar cualquiera de las dos cosas, ya sea el arrebatamiento o la resurrección que estamos esperando en los últimos tiempos. Hermanos queridos, por ahora voy a quedar ahí, porque tengo todavía mucho que compartirles. Espero verles en la próxima lección. Bendiciones a todos. Amén.